En el video de hoy realizaré una torta en fondant con borde perfecto. Previamente ya he amasado el fondant y procedo a realizar el estiramiento de este. Yo uso dos rodillos, uno pequeño y uno grande. Entonces en este momento estoy en la parte inicial utilizando el rodillo pequeño. Este rodillo lo utilizo hasta que veo que ya queda pequeño para seguir haciendo el estiramiento de el fondant, ya que cuando utilizo este hasta el final quedan algunas marcas, algunas rayas en el fondant que luego debo de alisar, entonces yo prefiero cambiarlo por un rodillo más grande. Entonces comienzo con el rodillo grande a realizar todo el alisamiento del fondant, el cual debe de estar entre 3 a 5 micras de espesor para ser puesto en la torta. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué tanto debo de estirarlo? Para esto utilizo 1 metro y mido mi torta desde el extremo, desde un extremo al otro extremo de la torta, pasando por la mitad. Y este es el tamaño que debo de estirar mi fondant. Entonces aquí en mi caso me falta un pedazo. Seguiré estirando hasta completar el tamaño adecuado para esta. Una vez completado este tamaño, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mi fondant en el rodillo. Entonces coloco el rodillo en la mitad y coloco el fondant ahí. Entonces ya tengo el espesor que deseo y voy a colocarlo en la torta. Esta torta le colocamos previamente ganache con un ganache semi amargo y procedemos a forrarla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la parte superior. Entonces comenzamos a alisar la parte superior. En el caso de que se nos hayan hecho algunas burbujitas, lo que vamos a hacer es a pincharlas con un palillo hasta sacarlas. Entonces las pinchamos, las sacamos con nuestro alisador hacia la puerta de afuera para tratar de sacar todo este aire y que no nos quede marca de donde realizamos esta corrección del fondant. Una vez totalmente lisa la parte de arriba, comenzamos a hacer la parte de abajo. Entonces alisamos una parte, vamos girando, se estira el fondant. Cada vez que vamos pasando en nuestra mano, vamos estirando el fondant con delicadeza de no irlo a romper. En el momento de que ya está pegado, digamos, la parte superior, pasamos a la parte media y llegamos hasta el final. Cuando llegamos al final vamos a recortar este fondant. Entonces aquí vamos pegando, ya vamos en la parte de arriba y ya casi empezamos la mitad. Entonces vamos a estirar un poco más aquí para acabar de hacer esta zona y proceder a cortar. Entonces como pueden ver ya se va viendo el borde de esta torta, se va viendo muy bonita. Una vez finalizamos de estirarlo, la parte media vamos hacia la parte de abajo. Por ejemplo, aquí no lo voy a utilizar hasta acá porque veo que se me puede romper, entonces voy a cortar y luego realizo el estiramiento de este pedacito para evitar que se me rompa, porque la idea es que el fondant quede lo más liso posible y también sin agujeros, sin que se rompa ni que quede quebrado, para que se vea muy pulcro el trabajo. Entonces acabamos de estirar la parte de abajo, lo pegamos muy bien y cortamos el exceso. Recuerden que el exceso de fondant se corta y eso se debe botar ya que tiene contacto con el chocolate. Entonces realizamos el alisado con los alisadores. El movimiento es arriba abajo para la parte de abajo y en la parte de arriba el movimiento es adentro y afuera para realizar este alisado perfecto. Entonces vamos arriba, adentro y afuera. Una vez ya hemos realizado esto con un alisador que pueden conseguir en cualquier papelería, vamos a hacer el borde. He puesto un poco de maicena porque este alisador tiende a pegarse y a dañar la torta. Entonces
lo hacemos con un poco de maicena sin exceder para que no se vaya a colocar quebradizo el fondant. Entonces alisamos todo el borde, volvemos al alisador, tratamos de cortar el exceso para que se vea el borde, la parte de abajo muy lisa y bonita. Y prácticamente ya hemos terminado nuestra torta. Vamos a alisar un poco más y ya está. Entonces, finalizando con esto, cada persona decide qué tanto desea tener lineal su torta. Para mí ya la torta está perfecta, entonces la voy a dejar así. Nos vemos en la próxima torta.